Hola chicas, chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a la penúltima clase de esta asignatura. La próxima semana ya tenemos la última, que vamos a ver lo que viene siendo prueba de hipótesis y muestreo. Pero en esta penúltima clase vamos a ver lo que viene siendo distribución normal. ¿Se acuerdan que yo mencioné que había un dato súper importante respecto a lo que era la desviación estándar? Que esta desviación estándar que ya vimos cuando vimos medidas de tendencia central y de dispersión, nos iba a servir para qué tanto se alejaban los datos en relación al promedio. Y ahora llegó el momento de poder ver esto y ver para qué nos sirve este tema de la desviación estándar y aplicarlo en probabilidades. Eso es lo que vamos a ver hoy día con una clase que se llama distribución normal. Entonces, vamos a retroceder un poquito respecto a algunos datos que ya habíamos visto. Teníamos que si yo tengo la desviación, o sea, el promedio acá, que se representa con la letra mu, vamos a igual a colocarlo con la X, teníamos que este promedio iba a tener hacia la derecha los valores positivos y hacia la derecha en el gráfico iba a tener valores que iban a ser negativos. Hacia la derecha yo iba a tener los positivos de desviaciones estándares, por lo tanto mu o el promedio más una desviación estándar, el promedio más dos desviaciones estándares, más promedio más tres desviaciones estándares. Y hacia la izquierda el promedio menos una desviación estándar, el promedio menos dos desviaciones estándares y así sucesivamente. Entonces, si se fijan, en este gráfico, arriba hay resaltados unos porcentajes. Porque en estas distribuciones normales, uno esperaría que siempre tengan este comportamiento y que por lo tanto a una desviación estándar entre positivo y negativo, yo tenga aproximadamente un 34,1% de los datos. Es decir, que en más o menos una desviación estándar de distancia desde el promedio de los datos, yo debería concentrar al medio de este gráfico o a una desviación estándar, tanto hacia positivo como hacia negativo de los datos, aproximadamente el 68,2% de los datos. ¿Qué me permite conocer este número? Me permite poder sacar probabilidades en base a esto. Y eso es lo que vamos a ver el día de hoy. La distribución normal, o también llamada distribución de Gauss, es una distribución que obedece siempre a la normalidad, que es esta consideración en forma de campana donde tengo al 50% hacia la derecha la mitad de los datos y un 50% hacia la izquierda la otra mitad de los datos. Cuando digo a la derecha y a la izquierda me refiero hacia desde el promedio hacia arriba y desde el promedio hacia abajo, es decir, más y menos. Y va a establecer que una variable continua, eso es importante, se usan variables continuas. En las variables continuas, el 50% de la probabilidad va a encontrarse a la derecha y el otro 50% a la izquierda. Y esta probabilidad se va a expresar con el área bajo la curva que da esta forma de campana. La campana esta se llama también campana de Gauss, que es lo que vemos aquí, ¿ya? Entonces, vuelvo a recordar, el promedio está justo en la mitad y hacia la derecha vamos a encontrarnos los positivos más desviación estándar y hacia la izquierda los negativos. Por lo tanto, entre una desviación estándar, que tengo aquí una desviación estándar, y en realidad esto, menos una desviación estándar y más una desviación estándar que estaría acá, yo aproximadamente tengo el 68% de los datos, ya en esta zona que está aquí achurada. Entre dos desviaciones estándar debería tener aproximadamente el 98% de los datos y así sucesivamente. Entonces esto me permite calcular probabilidades en base a esto. Veamos un ejemplo.
se mide el índice de masa corporal de 74 estudiantes de educación superior arrojando los siguientes resultados. Tengo estos datos, vamos a hacer primero calcular las frecuencias y en base a las frecuencias vamos a calcular cómo sería el histograma en este caso. ¿Ya? Si se fijan, yo tengo esta forma como de una campanita. Ya hay tilín, tilín. ¿Ya? La campanita va a hacer sonido. Entonces, esta forma de campana, para que no se olviden con el tilín, tilín, si se fijan, ¿qué es lo que dice? Dice que en la mitad de los datos, yo voy a tener, me salió súper chueco, pero en la mitad de los datos voy a tener el promedio y hacia la derecha y hacia la izquierda voy a tener 50% de los datos y de la misma forma 50% de los datos hacia el otro lado. ¿Ya? Entonces, el 68% de las observaciones debería estar dentro de una desviación estándar respecto a la media, el 95% de las observaciones respecto a 2 desviaciones estándares y el 99,7% de las observaciones dentro de 3 desviaciones estándares respecto a la media. De ahí en más ya llegamos 99,7, ya casi el 100%, por lo tanto 4 desviaciones estándares yo ya esperaría que esté el 100% de los datos. Entonces, si la media es de 24 y la desviación estándar es de 3,04, el 68% de los datos debería estar entre 20,96 y 27,04. ¿Por qué? Porque 24 más 3,04, que es la desviación estándar, va a ser 27,04. Estoy clarito ahí, 27,04. Y 24 menos 3,04 es igual a 20,96. Entonces, entre estos dos valores es que se va a mover a una desviación estándar. Y por lo tanto, entre una desviación estándar, de acuerdo al gráfico, a la campana de Gauss, yo debería tener el 68% de los datos, ¿ya? Y que el 95% de los datos debería estar aproximadamente a 2 desviaciones estándares, que dos desviaciones estándares deberían ser 17,92 y 30,08. ¿Ya? Entonces, si se fijan, yo aquí tengo el mismo gráfico. Entonces, si la media es 24 y la desviación estándar es de 3,04, el 68% de los datos deberían estar hacia la izquierda, aproximadamente llegando hasta el 20,96 y hacia arriba a una desviación estándar aproximadamente a 27,04. ¿Ya? Ojo, que esto no es con el porcentaje acumulado. Ya, yo acá muestro los porcentajes, pero esto no es el porcentaje acumulado como tal. ¿Por qué? Porque si yo digo ya el 27 está acá y digo 85%, pero tengo estos 85, también tengo que considerar que tengo acá otros valores que están hacia el otro lado, ¿ya? Por lo tanto, no necesariamente va a estar justo aquí en la mitad, y que es un aproximado, son probabilidades. ¿Cómo se hace esto? Se hace con esta fórmula que en realidad es relativamente simple y lo importante es saber interpretarla. Tenemos z, que va a ser el número de desviaciones estándares entre el promedio y la variable, x, el número que vamos a buscar, mu o promedio, y sigma, que va a ser la desviación estándar. Entonces, ¿cómo lo vamos a ocupar? Vamos a trabajar con una tabla que se llama tabla z. Y la tabla z lo que nos va a dar es la probabilidad de z que sea menor a el número que estamos buscando. Siempre menor o igual que. Siempre menor o igual que. Vamos a ver más adelante qué es lo que nos pasaría si tenemos un mayor o igual que. ¿Ya? O que es lo mismo que nos pasaría si tenemos un z negativo. ¿Ya? Entonces, en la columna de la izquierda de la tabla, lo que nos van a entregar van a ser las unidades y la primera décima. Y en las filas nos van a entregar las centésimas. Y el resultado, tal como cuando veíamos las coordenadas en el Excel,
nos va a entregar cuál va a ser las desviaciones estándares que están desde el número que estamos buscando. Veamos el caso anterior. Teníamos calcule Z si un paciente era índice de masa corporal 2. ¿Ya? Entonces, apliquemos la fórmula. Z va a ser X, que es el número que estamos buscando, que es 25,2, menos el promedio, que es 24, partido por la desviación estándar, que es 3,04. Y eso nos da 25,2 menos 24 partido por 3,04 y eso finalmente nos va a dar 0,39. ¿Ya? ¿Qué quiere decir eso? Que el 25,2, vamos a decir que aquí está el 25,2 está a 0,39 desviaciones estándares desde el promedio. ¿Ya? Ahora, ¿cómo calculo las probabilidades con eso? Primero vamos a ver un ejemplo distinto para mostrar cómo se ocupa la tabla y ahí vamos a pasar a este número. Pues recordemos eso, 0,39. Entonces, imaginémonos lo siguiente. ¿Cuál es la probabilidad de encontrar un valor de Z menor o igual a 1,96? ¿Cómo lo hago? En la columna Z, que está acá, lo que voy a hacer es que voy a buscar el 1,9, es decir, el número entero con su primer decimal. Y acá 1,9 vamos a llegar hasta acá, 1,9. Después vamos a buscar hasta dónde está en las filas el decimal que corresponde, la centésima. Por lo tanto, vamos a irnos acá, que está el 0,6. Por lo tanto, donde se cruzan ambos, que sería aquí, es el número que nos da la probabilidad. Entonces, ¿cuál es la probabilidad de encontrar un valor Z menor o igual a 1,96? Sería 0,975. Es decir, un 97,5%. Y que corresponde en número de, o sea, en desviaciones estándares a 1,96 desviaciones estándares. Veámoslo con el número que teníamos delante. Habíamos dicho que si calculábamos el Z del paciente con 25,2 en el ejercicio anterior, era de 0,39 el Z. Por lo tanto, ¿cómo ocupamos la tabla para calcular este 0,39? En la columna Z nos buscamos el 0,3. En la columna de las centésimas buscamos el 0,09, porque ahí tenemos el 0,39 y nos da 0,6517. Es decir, que la probabilidad de un Z 0,39 va a ser 65,17%. Así de simple. ¿Ya? La tabla la van a encontrar junto con la otra documentación que está, que es la clase, la cápsula que están viendo ahora y obviamente la tablita con la que van a poder trabajar. Y les voy a dejar también una guía para que puedan practicar con los resultados. Ahora, ¿cómo calculo la probabilidad entre dos valores? Si yo tengo dos valores, yo puedo calcular primero el valor de B y restarle el valor de A. Y de esa manera me va a dar la diferencia que es la zona achurada. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es que vamos a ver primero la probabilidad de B, que es el número que esté más lejos, menos la probabilidad de A, que es el número que esté más cerca del promedio. Entonces, en este caso, por ejemplo, si tengo la probabilidad de B, que sea, no sé, 0,39, y la probabilidad de A, vamos a decir probabilidad de B, 0,39, y la probabilidad de A es igual a 0,24, por ejemplo, en este caso, esta zona achurada vendría siendo el número mayor menos el número menor, que vendría siendo 0,39 menos 0,24, y eso daría 0,15. 0,15. ¿Ya? Aquí lo que estamos haciendo es calcular los zetas. Ojo.
Ya estamos calculando con las zetas, solamente con las zetas. Por lo tanto, a ese 0,15 es al cual yo ahora le hago el cálculo de la tabla Z. ¿Ya? No es que calcule cada uno por sí solo y después lo reste. Es el 0,15 la tabla Z. Por lo tanto, si yo busco el 0,15, por ejemplo, acá en esta tablita, 0,15 estaría acá, acá y sería esto. 0,5596. ¿Ya? Eso sería el cálculo de la probabilidad. Si la probabilidad de que no ocurra un evento es P-1, que es el principio que ocupamos en los complementos, es lo mismo que decir el complemento hacia que sea mayor. Por lo tanto, si yo tengo que la probabilidad de X es igual a 0,15 y sé que la Z siempre me va a medir en menor o igual, ¿cuál será la probabilidad de que sea mayor o igual? Es el complemento. Por lo tanto, yo sé que en este caso vendría siendo 1 menos 0,15, que eso es igual a 0,85. Por lo tanto, ¿cómo lo voy a hacer? Si la probabilidad de que no ocurra un suceso, como yo sé que lo hago con el negativo, lo invierto. Y de esta manera vendría siendo 1 menos el número a buscar. Si queremos calcular un z menor a 1, es exactamente lo mismo. Pero en el final de todo, yo voy a decir 1 menos z. Por lo tanto, si el z me da, por ejemplo en este caso, el z digo 1,96, yo sé que el z de 1,96, si lo busco en la tablita, 1,96, que está acá, es 0,975. Por lo tanto, el menos 1,96 va a ser 1 menos 0,975. Y 1 menos 0,975 me da 0,025. ¿Ya? Y de esa manera ocupo la tabla de forma invertida. Entonces, chiquillas, chiquillos, vamos a tener una guía para que puedan trabajar durante la semana, pueden ir practicando y cualquier duda que tengan me avisan para que puedan ir trabajando respecto a lo que viene siendo distribución normal. ¿Ya? Eso, que tengan una excelente semana. Chao.